Hola, hola a toda la gente que se está conectando. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla del día de hoy, donde tenemos dos invitadas de lujo. Así que recuerden compartir, comentar, reaccionar para que esto aparezca en los inicios de sus amigos también, ¿ya? En las redes sociales. Si tienes familia, amigos que sufran de alergia, te invito a compartirles esta charla que va a estar muy interesante con dos sequísimas de homeopatía, ¿ya? Silvia Donoso y Marisol Garrao. Y ahora ya nos están viendo. Bueno, en Facebook hay 20 segundos de desfase, ¿ya? Así que vamos a ir desmuteen nomás, chiquilla, porque ya se están viendo, por lo menos en la Ok. transmisión. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hola Eric, qué gusto verte de nuevo. Feliz de poder estar aquí nuevamente y acompañada de Silvia, representante de Laboratorios NOP, quien, como les comentaba anteriormente, es un honor tenerla con nosotros porque es una de las personas más expertas en el tema de homeopatía acá, por lo menos en Chile. Hola Silvia, Hola bienvenida. Silvita, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo están? Bueno, yo feliz, agradecida de la invitación y yo, como les digo a ustedes, a disfrutarlo, a conversar de este tema que tanto interés también, bueno, tienen en las personas, ¿no es cierto? El tema de la alergia y verlo desde este enfoque más integrativo. Ujú. Así que les agradezco la invitación. Genial, Silvia, gracias por estar acá. Ujú. Silvia, entonces vamos al tiro con nuestra primera pregunta, ¿te parece? Bueno, Bueno, Silvia es psicóloga clínica y homeópata, ¿ya? Así así que vayan es. dejando sus preguntas también, recuerden compartir y reaccionar. Silvia, para la gente que no conoce cómo trabaja la homeopatía, cuéntanos por favor cuáles son los principios de la homeopatía, cómo trabaja, cuál es su diferencia, cómo se diferencia de la medicina alopática. Ujú. Bueno, en primer lugar, la homeopatía es un método terapéutico, ya tiene una base que es absoluta, tiene un método y por lo tanto es científica, porque hay una experimentación y esa experimentación se hizo en humanos. Por lo tanto, es lo primero que hay que decir. Es un método que tiene como herramienta terapéutica, toma la base, toma la naturaleza en sí, todos los elementos de la naturaleza, todos los elementos que tú puedes imaginarte de la naturaleza, los considera. Y tiene principios, tiene principios fundamentales que le llama y que fueron en el fondo instaurados por el padre de la homeopatía, que es Samuel Hahnemann, quien le dio cuerpo a todo esto, porque ya esto se hablaba hace siglos de lo que era curar por lo similar, lo que enferma te cura, decíamos antes. Y Hahnemann fue un alemán médico, ¿no es cierto?, quien le da cuerpo y instala los principios fundamentales. ¿Y qué son? La ley de similitud, que tiene que ver con que lo similar cura con lo similar. ¿Ya? Entonces vamos a tener algo que desde la enfermedad pura, ¿no es cierto?, no, va a entrar en nuestro organismo, a lo que le llamamos patología, pero que va a haber un elemento de la naturaleza que se va a poner en contacto con tu organismo. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo cura la homeopatía cura por el método de estimular las propias defensas de tu organismo. Es un sistema como hoy, fíjate que hoy se puso muy de moda, porque hoy día están hablando mucho de bioregulación, es Ujú. decir, hace que tu organismo logre una homeostasis, hace entonces que donde hay algo que falta estimular, la homeopatía, con estas características que tiene, va a hacer que se estimule. Pero en otras ocasiones puede que el organismo esté muy exacerbado y eso haga que funcione mal. La homeopatía entonces, como elemento bioregulador, lo que va a hacer va a inhibir esa exacerbación. Y es un poco lo que vamos a abordar con las alergias hoy día.
por ahí va el campo. Además tiene una particularidad, ya que usa los elementos de la naturaleza, los va a usar de manera muy ínfima, los va a usar en pequeñas dosis, de manera que no lo hace agresivo para tu organismo. Según muchas teorías, y Hahnemann también la consideró, era, tú enfermas de una cierta manera, el ser humano tiene una particularidad de enfermar. Entonces, como tiene una particularidad y eso quizás va siendo en el tiempo, la curación también tiene que ir siendo desde pequeñas dosis. Y ahí nacen las dosis infinitesimales, que son todas estas dosis que conocemos como un D6, un CES, 200, etc. Y eso, bueno, lo podemos conversar largo en otro tema, pero tiene que ver también con lo que pasó en la experimentación pura, el ir como diluyendo una sustancia que parte en una dosis grande, como una molécula gigante, yo la puedo dividir en muchas partes, en ínfimas partes. Y lo otro que tiene que ver, otro de los principios fundamentales entonces, es que podemos trabajar entonces con esta patogenesia, el estudio en el hombre sano, por lo tanto, sí tiene un sustento científico. ¿Okay? Y los que son hahnemannianos así ortodoxos hasta el momento ocupan el cuarto principio de la homeopatía, que es el unicismo, que dice existe un solo medicamento para cada individuo. Entonces ese es un mundo también bien bonito que se puede descubrir. Gracias, Silvia. A ver, vamos a ir leyendo algunos comentarios. Cecilia nos dice, hola, en estos momentos estoy con... Todavía no vamos a responder preguntas, pero para que veamos qué es lo que nos está comentando la gente. En estos momentos estoy con la piel alrededor de mis ojos inflamada e irritada, con picazón. No se quiere quitar esto. Usando cremas, pastillas para la alergia. Ya quédate, Cecilia, entonces, porque no vamos a ver el caso puntual, porque cada persona, como dice Silvia, es única, ¿cierto? Y hay un único medicamento homeopático, pero... quédate porque la charla va a estar muy, muy interesante. Silvia tuvo la gentileza de traernos incluso una PPT de apoyo. Así que, si quieres, la comenzamos a compartir. ¿A compartir? Sí. Bueno, claro. Ya, muy bien. Ahí. No sé si están viendo. Perfecto. Un poco para que nos apoyemos en lo que vamos a conversar y quizás pueda sacar muchas dudas que tengan las personas. Ya, lo primero es decir que estamos conviviendo con las alergias prácticamente todo el año. Nos están invadiendo, yo digo, el cuerpo y el espacio, porque o convivimos con alguien que tiene alergias, como me pasa a mí en lo particular, que mi esposo es muy alérgico, así que es como que si yo también lo fuese, o andamos todo el tiempo con los bolsillos llenos de pañuelos, ¿no es cierto?, porque estamos con episodios. ¿Qué es lo más general? Hay personas que sufren mucho de rinitis alérgica, que es lo que más se reconoce, pero hay otro tipo de alergias que también invaden nuestro cuerpo, que son a la piel, por ejemplo, lo que se llama dermatitis alérgica, ¿ya? Y de eso también vamos a intentar abordarlo hoy día. Entonces, primero, ¿qué son las alergias? En términos así bien simples, las alergias es una respuesta exagerada ante un elemento extraño. Si queremos ver qué significa, de hecho, alergia, viene del griego y si quiero la separo en ale. Ale significa en griego diferente, significa otro. Y lo que tiene que ver con las alergos, ¿no es cierto?, o ergos, tiene que ver un poco con acción. Entonces uno dice, esto es una reacción a algo diferente, a algo que invade mi cuerpo, algo que no conozco. ¿Ok? Entonces, lo primero es saber eso, es una reacción de defensa ante algo desconocido. Y que puede ser una sustancia, muchas veces le llaman inofensiva, pero que al juntarse con otro elemento puede ocurrir que también se convierta en muy tóxica para nuestro organismo. ¿Ya? Y bueno, el organismo tiene esa capacidad de generar esto, de alguna manera, de generar estos anticuerpos
para poder reaccionar, de alguna manera tiene que defenderse. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Que tienes un sistema inmunológico, todo el mundo lo reconoce, todos tenemos un sistema inmunológico. Parece ser que ese sistema inmunológico a veces reacciona de buena manera y otras veces no. Y ahí entra la particularidad de cada persona, ¿ya? Así que, y ahí por eso les decía, podemos tener alergia de contacto a nuestros animalitos que tenemos en la casa, o si vamos de visita a alguna casa de alguna amiga o un amigo que tiene justo un gato. A la inhalación, por ejemplo, también sobre todo de los ácaros cuando sacudimos las colchas de la cama, las alfombras, etcétera, la de picadura de un insecto o también la ingesta alimenticia. También puede ser por medicamentos, ¿ya? Así que, bueno, ya sabemos que es una reacción, ¿no es cierto? Y que hay también alergenos. Los alergenos entonces vendría a ser esta sustancia extraña, esta cosa que no la reconozco, ¿ya? Y bueno, el cuerpo entonces reacciona, decíamos, de manera exagerada. Y esto, decíamos, puede ser a nivel respiratorio, muchas veces por inhalar, sobre todo la parte en la primavera, que ocurre mucho, o por algún agente contaminante, puede ser también por el polvo de casa, polen, etcétera, y que afecta nuestro sistema respiratorio. Ya, si esto estamos en contacto mucho rato, hay personas que hasta se convierten en asmáticos en un minuto determinado, ¿ya? Así que, espérenme un segundito. Voy a arreglar un problema. Disculpen, ahí, ya, de conexión. Y también hay personas que son alérgicas a comidas o a medicamentos, y se puede manifestar de dos maneras: con malestar en el estómago, es decir, me duele la guatita, como dice todo el mundo, o también puede aparecer en la piel problemas, ¿ya? Y eso es bueno también saberlo. Hay personas que son alérgicos, no sé, a la lactosa, a otros elementos. Hoy día se habla mucho de la alergia también a la lactosa, pero a veces somos alérgicos a los mariscos, al maní, ¿no es cierto? A esos elementos comunes y corrientes que cuando vamos a un cóctel o algo así. Y las otras que tiene que ver con la dermatitis alérgica, que viene a ser como la más común, porque tuve contacto, puede ser las personas que tienen por su trabajo profesional, al látex, puede ser también por la picadura de un insecto, y en el verano, cuando empecemos a tomar contacto con el pasto, etc. Ahí están como todas las que nos puede ocurrir. Eric, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Del público? o mía. Es que ¿O tuya? yo te tenía una pregunta, pero creo que la vas a tocar en esta lámina. Ya, Porque qué tenía que bueno. ver con el cuándo se desarrolla una alergia. Ya. Que la gente no tiene claro que puedo no haber sido alérgico a algún elemento en el pasado y presentar esa alergia en el presente, ¿cierto? Sí, oye, justamente iba a comentar que siempre nos preguntan ¿cuándo puede aparecer? Por lo general, los niños y los adolescentes están más aquejados de alergia, pero ya no es una condicionante. Puede ser que toda la vida no fuiste alérgico y esto se desencadene en la adultez. Es lo típico de hoy que nos dicen, oye, yo no era alérgico y ahora a los 50, mira, estoy diciendo alérgico a tal cosa. Y así que no hay como una edad específica, hay una cierta prevalencia en ciertas edades, pero ahora ya se puede debutar o gatillar en cualquier momento de tu vida, ¿ya? Y tiene que ver con hartas cosas, tiene que ver, ¿sabes con qué? Como lo vamos a ver más adelante, porque las causas tienen mucho que ver, el ambiente, las cosas han ido cambiando, el contacto a ciertos elementos también han ido cambiando, ¿ya? Así que eso quería contarte en primer lugar. Ahora, si se hereda o no se hereda, la típica. Si mi papá y mi mamá y mi abuelita fueron alérgicos, quiere decir que yo estoy condenado, dicen mucho, ¿no es cierto? Como en muchas Claro. cosas. ¿Sabes? De alguna manera sí.
tenemos un patrón, una cierta genética que nos condiciona, es decir, nos predispone. Es decir, que vamos a tener como mayor facilidad. Nuestros genes van a estar es más factible que esto ocurra. Lo que no se hereda es a qué somos alérgicos. Es decir, si mi papá y mi mamá son alérgicos al polen de los árboles, el hijo, la hija, puede que no sea alérgico a lo mismo, sino que lo que hereda es la predisposición, la facilidad, ¿ya? Porque ahí empieza la diferencia. Lo otro, a veces también, mira, voy a tocar este punto, a veces también podemos ser alérgicos a lo mismo, pero tiene que ver porque mamá, papá, hijo comparten los mismos espacios, entonces se convierten en alérgico al mismo agente. En ese sentido puede ser eso, ¿ya? Uh-huh. Eso en principio, ¿ya? Uh-huh. Espera un segundo. ¿Qué de la ley? Ya. Bye. Ok. Ahora, aquí vamos entrando un poco en lo que tiene que ver con la medicina integrativa. Lo primero que yo hablé fue un poco desde la generalidad, es decir, lo que ocurre a todos. Y yo quería contarles como que la parte, digamos, que compete a todos, ¿no es cierto? Como, ya, ¿por qué nos hacemos alérgicos? ¿Qué es lo que era la alergia? Pero aquí como que empezamos a hacer una distinción desde el enfoque integrativo y que tiene que ver por qué unos sí y otros no. ¿Ya? Uh-huh. Bueno, aquí va a depender entonces, tenemos varias características. La persona tiene mucho que ver y su predisposición, ya lo decía un poco, heredamos de alguna manera la facilidad, pero también va a tener mucho que ver las características propias y el ambiente que nos rodea. Esto tiene mucho que ver con lo que hoy se habla de que somos agentes biopsicosociales. Es decir, yo puedo tener mucha predisposición, ¿no es cierto?, porque la heredé, pero si no tengo contacto o tengo un ambiente distinto, quizás nunca debute con alergia. ¿Se entiende? Y puede que no tenga ninguna predisposición por la parte hereditaria, pero estoy inserto en un ambiente que me genera mucha alergia. Se va entendiendo, y esto es como en todo, ¿ya? Y la persona, la tercera patita de esto es la persona, con su individualidad, con su particularidad, con sus características. Entonces, tenemos tres elementos. La predisposición, sí. El ambiente que nos rodea, sí. Pero lo que hace la distinción es el individuo. Y para la homeopatía, en este caso, es muy importante la persona. En la homeopatía no es más importante la persona que sufre, que padece. No el padecimiento, no porque no le tome importancia, es porque la persona tiene, el individuo, la característica propia de padecer, como dice, de tener sus síntomas. ¿Ya? Y aquí voy a abrir otra parte del abanico. Los síntomas, la alergia, como la describimos desde los términos generales, de que ya hablamos y podemos hablar de que la histamina y todo lo demás, pero acá tiene mucho que ver con que la persona que es alérgica también debe haber como una cierta biodecodificación. Tiene que ver, la alergia en el fondo está diciendo, yo estoy rechazando algo. Algo me molesta. ¿Sí? Entonces, la homeopatía entra en este mundo que es más integrativo, más holístico, más desde el ser humano, donde hay algo en algún plano de nosotros que no está equilibrado y que se manifiesta en lo físico. Claro. La homeopatía dice, qué bueno que existe el cuerpo, porque es donde se depositan los síntomas, porque los síntomas se generaron mucho antes,
se generaron en el mundo más etéreo, en el mundo más invisible. ¿Ya? Sí. Eso es súper interesante, Silvia, porque en el fondo lo que nos estás explicando es que los pensamientos y las emociones influyen en el ser humano. Y que esas enfermedades, esas dolencias, nos acusan de algo que va, que está mal dentro de nosotros, que si no existiera la dolencia, no tendríamos cómo darnos cuenta. Uno como que las emociones y los pensamientos los va dejando de lado o los va olvidando, pero en el cuerpo va quedando esa información, que es como lo que habla Así la es. biodecodificación de la que estabas conversando. Así que qué interesante también Entonces, que haga este cruce. sí, es que hay que hacerlo cuando uno quiere hacer como un diagnóstico, tienes que valerte de muchos elementos. Entonces la homeopatía en ese sentido tampoco es cerrada a otros elementos que tienen que ver con esta naturaleza humana. ¿No les parece a ustedes extraño que habiendo tanto avance en la medicina, cada vez, todos los años, aumenta el número de alérgicos? Es como una paradoja. Sí. Porque a lo mejor, porque uno trata con un medicamento para los síntomas, pero lo que estoy diciendo yo es que los síntomas, y no lo estoy diciendo yo, sino lo dicen mucha de este tipo de terapia, es que hay otras cosas a la base que también hay que considerarlas. Ya es como integrarlas todas. No tapes el síntoma. Sí, el síntoma te molesta, es la queja. Yo también lo miro desde la psicología. Cuando alguien llega con un problema, es re fácil como un mecánico arreglar algo, pero no hemos arreglado lo que está debajo de la alfombra, no hemos arreglado lo que está debajo de la costra, ¿o no? Claro. Entonces, eso es un poco, entonces en el tema de la alergia es muy interesante porque hay que tomar todos estos aspectos. Claro que es importante eliminar los síntomas porque son muy molestos, porque invaden tu vida, porque está considerado estadísticamente que hasta inhabilita para trabajar, hay absentismo laboral, etcétera. Pero integremos todo esto, ¿ya? Y la homeopatía en este sentido te puede dar una solución. Aquí yo ponía un poco los factores causantes, mira qué interesante, el estilo de vida occidental, el cambio de la dieta y mayor permanencia en espacios cerrados, eso sería un contaminante, fíjate que, o un causante. El que no se ventile mucho, el que los alimentos hayan cambiado, que sean más procesados también, es decir, el ser humano se está encontrando hoy día con sustancias nuevas, entonces no se sabe si el organismo va a reaccionar de qué manera, ¿o no? Otro, mayor conciencia de la población. Se ve que hay más alergias, entre comillas, porque las personas ahora le dan más importancia al cuidado de la salud, entonces se hacen más chequeos, por lo tanto hay más diagnóstico. Antes no, entonces quedaba como la nebulosa, ¿ya? Entonces, claro, se puede ver como que han aumentado porque, claro, la gente tiene más conciencia de hacerse sus revisiones. Cambio climático, ¿para qué decir? Mayor contaminación, mayor cruce de contaminantes, de agentes, nos cambia también el tiempo, el clima, la lluvia, el calor, etc. Y la última es la teoría de la higiene. Mira qué interesante está. Yo cuando la he contado me dicen, oye, sí, no lo había pensado. El nivel de exposición al que se encuentran las personas. En los países que son subdesarrollados, no es tan omnipotente el cuidado del lavado de manos y qué sé yo, o de la protección de la salud. Mira, entonces dice que en el fondo el ser humano se invade de patógenos o de parásitos, qué sé yo. Entonces el sistema inmune está en ejercicio todo el rato, ¿ya? Y en los países desarrollados, no, como hay más nivel socioeconómico, estoy como cubro más esas necesidades de higiene, no estoy tan expuesto. Entonces, ¿qué está pasando? Que el sistema inmune no está activo, no está atento, no lo he ejercitado, no lo he puesto en contacto con ningún parásito, no lo he puesto en contacto no lo he puesto a trabajar al sistema inmune. Claro. Entonces, cuando se encuentra con
con algo extraño, reacciona de manera exagerada. Esa es otra teoría, la teoría del higiene, le llaman, como causal. Interesante. Sí, ¿Ya? sí, pasa Sí. mucho, disculpa Silvia, eso de los niños que los ponen como en una burbuja, Ujú. que no los dejan jugar con tierra y todo eso, y Ahí que después está. de grande se enferman de todo porque no han generado las defensas porque esos organismos jamás han entrado a su cuerpo. Así es. Mm, Así es, pero te fijas que no hay que como ser tan estricto en decir esta es la causa, sino que mm, uno tiene que tener una idea más amplia y decir, mira, son todas estas, por eso le llaman también teoría o unos ciertos factores, ¿ya? Así que eso es interesante que las personas que nos estén escuchando también comprendan que uno no se, como que no se casa con una teoría o con un factor, son varios los factores, ya que podrían estar incidiendo. Bueno, ¿y por qué preferir el tratamiento natural para la alergia? Bueno, por hartas razones, ya les he ido como adelantando algunas, porque no es sesgada. Ya la homeopatía, el tratamiento natural no sesga, incluso considera la alopatía. Dice, cuando es necesaria, la tengo que considerar. Y el producto homeopático, el medicamento homeopático, va a ir acompañando también el proceso. Sí, ujú. quizás tengo que tomar un medicamento ahí a la vena porque los síntomas están muy molestos. Ya, pero eso que sea en un minuto y no se exagere, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sea como muy puntual. Claro. Y el tratamiento homeopático va haciendo el otro trabajo, de manera que ¿qué es lo que consigues? Que haya un efecto bioregulador que vaya estabilizando tu organismo, para que tu organismo después trabaje solito, para que esta reacción, entre comillas, exagerada ante un desconocido, se ocurra, pero ocurra más estable, ocurra, pero menos exagerada. Eso es decir, que podría haber un episodio, pero va a ser más leve. O la frecuencia también podría ir desapareciendo en el tiempo. Entonces, los productos homeopáticos nos sirven para prevenir y para tratar. Genial. En el fondo nos preparan los medicamentos homeopáticos, es lo que entiendo, ¿ah? Ustedes son Mm, las expertas. Nos va preparando para poder paliar un poco esos efectos adversos, ¿cierto? Como que prepara sí, el cuerpo para que no le venga como de golpe, como un entrenamiento anterior. exactamente, como tenerlo en entrenamiento. Mm, Es homeostasis total, es regulación total. mm, Siempre uno le pone el bio, por bio es vida, pero en el fondo trabaja todos los mecanismos reguladores de tu cuerpo, pero lo hace de una manera que no sea intrusiva, de una manera que no sea agresiva, que sea como en el mismo ritmo y orden que tu cuerpo también tiene. No le no le temamos tanto a los síntomas, no sé cómo explicarlo, pero obviamente quizás son muy dañinos en un minuto, no podemos, todos en su cierto límite, ¿no es cierto? Pero yo me refiero a que no tratemos de taparlos de inmediato, sino que veamos qué está pasando en mi cuerpo, ¿ya? Mira, los síntomas es una expresión de que algo está en desequilibrio. claro. Por eso para la homeopatía también el concepto de salud, enfermedad y terapéutica toma un carácter diferente. Mm, ¿Ya? Salud no es solo la ausencia de enfermedad, es más que eso. Enfermedad o síntoma es un aliado en un minuto. Es para saber que algo no está funcionando bien y que yo debo, la homeopatía dice, yo debo ayudar a ese mecanismo. mm, Yo Que el doy, hábitat responda en el fondo. sí, dice, yo debo ayudar en ese esfuerzo que está haciendo tu cuerpo para defenderse. claro. Esa es la real forma. ¿Ya? Entonces, interesante porque puede ayudar en muchas patologías, y- pero también ser como un colaborador, un ayudante, digo yo. Mm, sí. ¿Ya?
Bueno, ¿para qué decir? Alguien puede preguntar, ¿y si ya estoy tomando algo para la alergia, puedo tomar un medicamento homeopático? Sí, perfectamente, porque tiene alta compatibilidad farmacológica. No, no, no chocan, no se van a inhibir uno con el otro, ¿ya? Pero la idea es que finalmente puedas prescindir quizás de un agente muy químico y quedarte solamente con un medicamento homeopático en una cierta etapa. Claro. Eso es muy bueno. Eficaz, sí, está demostrado, lo podemos conversar largamente en otro capítulo quizás, porque hay mucha evidencia al respecto, hay muchos ejemplos de cómo trabaja la homeopatía, seguros, muy seguros, para toda edad, porque esto de las dosis pequeñas que digo yo, las dosis infinitesimales, que son pequeñas moléculas que yo doy a mi organismo como pequeños impulsos, jamás te van a hacer daño, jamás, porque no es invasivo, no es un intruso que entra a tu cuerpo. Inocuidad está muy relacionado con lo mismo y tolerabilidad. Eso permite que la persona adhiera bien a un tratamiento homeopático. Son muy amigables. Mm. En Occidente nos acostumbramos mucho a tratar el efecto y no la causa. Y lo bonito de la homeopatía es que trabaja las causas. Es como limpiar Sí, la herida desde adentro, ¿cierto? sí, Porque si no exactamente. la limpias desde adentro se va a volver a abrir esa herida. Sí, el efecto, ¿no es cierto?, de alivio te va a durar un rato, Mm, pero, ¿cierto? Pero después puede volver a aparecer y después aparece con otras aristas, o lo que denominaríamos, ¿no es cierto?, con más complicaciones y, y se van enfermando como otros sistemas de tu organismo también. Eso es interesante saberlo, puede partir por un lado y como que empiezan a invadir otro sistema. El ser humano es un ser sistémico también, tiene que ver con que es un todo. Yo creo que cada vez más hay que incorporarlo. No sé, si sufro de cefalea, si sufro de, o sea, tengo que pensar que tu cabeza no está desconectada de las otras partes de tu organismo, mm, ¿ya? Si tu mecanismo de defensa que estás inhalando, o sea, tu mecanismo de defensa no te ayuda a lo que estás, con lo cual estás tomando contacto en la vida, algo pasa y no está desconectada, tu nariz, por decir, no está desconectada del resto del cuerpo, lo voy a decir así como en forma bien simple. ¿Te mm, fijas? Es todo. Y también hay que fijarse en eso. ¿Por qué si me han hecho para rodearme del ambiente, por qué lo estoy rechazando? claro. ¿Ya? ¿Te gustaría que fuéramos viendo algunas preguntas Sí, que están por haciendo que supuesto. están relacionadas? Mira, hay una pregunta bien interesante de Ruby de la Parra. ¿Mm? Dice, pregunta si existen tratamientos naturales homeopáticos para dermatitis en perritos. Si existen remedios homeopáticos para animales, ¿existe eso? Sí, sí. La homeopatía ha tenido mucho éxito en la veterinaria, en los animales, mascotas o animales pequeños que le llaman perritos, gatitos, pajaritos, pollitos, porque, y en general, bueno, los caballos también, u otros animales. ¿Por qué? Porque, te voy a decir una cosa, porque los animalitos no pueden mentir, Mm, entonces no pueden tener efecto placebo. Entonces, cuando se ha podido dar medicamentos a los animales, han reaccionado positivamente, ¿ya? En, mira, en parte traumatológica, cuando los atropellan, etcétera, en problemas de ansiedad, o sea, todo se puede tratar con los animalitos, con homeopatía. Y en el caso del que preguntan en dermatitis, sí, muchísimo, muy buenos resultados. Eh, Existe una línea homeopática que trabaja, en este caso, Farmacias No, que desarrolló una línea homeopática para animalitos, mm. ¿ya? Eso mismo Para te iba a que la preguntar, persona si eran los pueda, mismos pueda productos o existe, pero hay una línea especial para los sí, animales. Ya. hicieron una línea especial, pero eso lo hizo Farmacias No. Pero en términos generales, si uno usan como las mismas sustancias, ya solo que es una línea, ya es como cuando se hace una línea pediátrica, ya hay una línea veterinaria. En general, los componentes son muy parecidos, ¿ya? Ahora,
Si no tengo esa posibilidad y tengo el que yo uso para mí y tengo mi mascota, yo se lo puedo dar igual. ¿Ya? No hay distinción en eso. Ya, súper. De hecho, nosotros tenemos un producto que se llama Similibus, que es un producto que lleva muchísimos años en el mercado, muchísimos, con un éxito total. Y en casa siempre hay que tener uno. De hecho, yo tengo, porque ya les digo que mi esposo es alérgico, entonces no nos puede faltar el Similibus. Ese para las personas. Sí, pero si en un minuto tienes tu mascota en la casa con un episodio, también se lo puedes dar. No hay problema. Similibus ayuda a combatir, y nació así, desarrollado principalmente para la alergia dermatitis, de piel. Ya todas estas cosas que aparecen en la piel por picadura de insectos, por contacto con algún alergeno, ¿ya? Y tiene que ver con todo lo que sea contacto, inhalación, picadura, o sea, abarca la totalidad de las manifestaciones alérgicas. Es un excelente producto, no porque lo diga, sino un producto que tiene mucho éxito en el público. Es una fórmula espectacular. Y lo otro contarles que, bueno, Similibus tiene principalmente un componente que se llama similia, tiene histaminum, por aquí estaba, histaminum. Bueno, este histaminum es el que trabaja por la ley de similitud con esa histamina que se genera cuando hay alergia, cuando viene la reacción alérgica. La histamina es una molécula, ¿no es cierto?, que se extiende y es la que genera esta respuesta, ¿ya? Resulta que si yo doy histaminum, que es el componente, en el fondo estabiliza esta reacción exagerada. ¿Ya? Eso quería contarles en principio. Super. Pero además tiene otro componente que quizás muchos conocen, por ahí lo han visto, que se llama la ortiga. Y esta ortiga, que está en este producto Similibus, se ha destacado bastante por sus propiedades y ayuda a prevenir y tratar las alergias en general, la rinitis alérgica, la tos que se genera por la alergia, y también todo lo que tenga que ver con picor, quemazón o problemas que se generen en la piel. Entonces, cuando yo les decía, la homeopatía toma de la naturaleza, por ejemplo, la ortiga, ¿ya? La que encontramos ahí en el campo. La ley de similitud dice que, aquí voy a dar un ejemplo, si yo tomo contacto con la ortiga en forma natural, en forma experimentación pura, ¿qué me pasaría en la piel? Me ortigo, dice uno, me ortigo entero, ¿no? Dice claro, me enroncho, me salen ronchas, quemaduras, como si me quemara, qué sé yo. Eso pasó cuando yo tomé contacto con la hoja. Bueno, la homeopatía toma esa ortiga y la va a diluir, la va a procesar de tal manera, por los principios de la homeopatía, y la va a llevar a su mínima expresión, la va a diluir, ¿ya? Y la va a dejar en unas concentraciones ínfimas, chiquititas, muy chiquititas, de manera que cuando llegue una persona que venga con esos mismos síntomas, que no los adquirió porque tuvo contacto con la ortiga, sino que lo adquirió porque comió marisco, porque tomó contacto con un látex, con no sé qué, pero los síntomas son iguales, ¿no es cierto?, que en la naturaleza, yo le doy ortiga, pero ya no la ortiga a la hoja, le doy la ortiga diluida a una concentración pequeñita. Esa es la ley de similitud. Súper. ¿Okay? Sí, súper claro, Silvia. Mira, y aquí voy a presentar otro ejemplo que todo el mundo conoce, la cebolla, y ahí como que queda todo más claro. Cuando yo cocino y me pongo frente a una cebolla, ya cierto, estoy ahí con la cebolla, ese jugo que sale, ese juguito, me causa una irritación en los ojos, me sale un lloriqueo, ¿no es cierto?, me sale un moquito, se me pone rojo aquí arriba, qué sé yo. Eso es en la naturaleza misma. Bueno,
el método homeopático toma la cebolla, la trabaja por el método homeopático, la pone en su mínima expresión, la desconcentra, hace diluciones chiquititas, como que la dividiera mucho, 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 de manera que cuando llegue una persona con rinitis alérgica, donde los síntomas son lloriqueo, enrojecimiento, o sea, son iguales a cuando yo estaba frente a la cebolla. Entonces me corresponde dar cebolla, pero ya diluida. A todo esto la cebolla, el nombre así medio grande, es Allium cepa, el nombre científico me refiero. Científico, sí. Ya, y entonces esa es la homeopatía, es la ley de la similitud. Yo puedo combatir los síntomas que se generaron espontáneamente, los voy a trabajar con la misma sustancia que se parece a esos síntomas, que son igual a esos síntomas, pero ya en dosis pequeñitas. Y ahí está Allium cepa, que es la cebolla. Entonces no es que yo diga, señora, señor, coma cebolla. No, ya no. Es, tomo la cebolla, la trabajo bajo el método homeopático y la doy diluida, muy diluida. Claro. Y ahí está en ese producto que se llama Rhinoplex para la rinitis alérgica. Su principal componente es, ahí, igual se los puse ahí, Allium cepa, ¿ve? La cebolla. Para toda la manifestación. Entonces, con la homeopatía uno trabaja síntomas todo el rato. Nos interesa aliviar los síntomas, pero también nos interesa buscar la causa. ¿Ya? Qué bueno. Voy a hacerte una pregunta que nos apareció en una de las charlas, pero para los amigos que se están recién conectando a nuestra comunidad, y que nosotros quedamos como, oh. ¿Cuántos remedios aproximadamente existen homeopáticos? Que yo sé que son muchísimos. Ah, ya. Sí, mira, uno tiene que dividir lo siguiente. Cepas, hay más de 3.000. Porque yo te decía que se ocupa prácticamente todo lo de la naturaleza, de los 3 reinos, animal, vegetal y mineral. Si tú me preguntas, entonces, como remedios, cepas pueden ser más de 3.000. Hahnemann, el padre de la homeopatía, fíjate que él dejó alrededor de 100 a 150 cepas estudiadas, y todo el resto vino después de sus discípulos, ¿ya? Todos los que siguieron con esto del método homeopático. Él experimentó con minerales interesantes, como, no sé, como calcárea, que es el calcio, ¿no es cierto? Y con otras sustancias. Bueno, él estudió con China, que es Chinchona, de donde sacó su primer estudio, ¿no es cierto? Utilizó varios, mercurio, arsénico, etc. Entonces, con el tiempo, siempre por la experimentación pura, entonces si tú me preguntas cuántos, sí, como 3.000. ¿Ya? ¿Y qué hace la industria hoy día? La industria que se dedica a la homeopatía, que a todo esto tiene que tener las certificaciones para hacerlo, no es que yo en mi casa me ponga a hacer diluciones ni nada, porque esto tiene que ver con estándares, tiene que haber lo que se denomina farmacopea, ¿ya? Que son como los protocolos que te dicen y autorizan, son los entendidos que te dicen, sí, esto se puede hacer o no. NOP Laboratorio trabaja con la farmacopea alemana, ¿ya? Yeah. Es decir, es como que la receta, ponte tú, o las combinaciones que puede hacer de estas cepas se las tiene que autorizar estos protocolos. Y luego, según la legislación de cada país, la tiene que registrar. Y te cuento que acá en Chile, los productos homeopáticos son considerados medicamentos en el arsenal de medicamentos del Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, cuentan con registro de medicamentos. Y solo se pueden vender en farmacia. ¿Ya? Entonces, eso es una gran virtud, que el Instituto de Salud Pública considere la homeopatía, el mensal, ¿no es cierto?, dentro de las terapias, de los métodos terapéuticos aceptados en el país. Oye, me gustaría un poco aprovechar una pregunta que estoy viendo acá en el Face de María Isabel Belmar. Dice,
un poco entender que proporcionar algo que genera los mismos síntomas pueda quitarlos. Esto lo habíamos visto en la primera charla, pero me gustaría, Silvita, un poco que lo explicaras para que ella pudiera entender por qué un similar a una alergia nos puede ayudar a quitarla. Ya. A ver, voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cada uno tiene como su manera de ir explicando. El organismo, decíamos que para que haya un síntoma, que podríamos considerarlo una patología en un minuto determinado, las patologías son criterios diagnósticos. Eso es lo que hay que aclarar primero. Hablemos de síntomas. Se produce un desequilibrio en algo, en un sistema. Por ejemplo, en el sistema respiratorio podría estar ocurriendo tal cosa. En el sistema inmunológico podría estar ocurriendo tal cosa. ¿Ya? Pero desde la mirada del desequilibrio, hay un desbalance. ¿Ok? ¿Ya? La homeopatía lo que hace al entregar pequeñas porciones estimula a tu organismo lo lleva hacia el control de eso, hacia estimular los propios mecanismos de defensa que pueda tener el organismo. A los mecanismos de defensa uno a veces los relaciona mucho, así muy científico, muy biologicista, a los leucocitos. Yo lo que estoy hablando es que en el fondo regula y estimula la propia fuerza vital que tiene cada ser humano para defender su cuerpo. ¿Ya? Entonces, la homeopatía lo hace con pequeñas porciones, estas diluciones. Ahora, ¿por qué la ley de la similitud? Porque, ya decía, algo que en la naturaleza te lo generó, ¿ya? En una dosis fuerte, en una bomba, ¿no es cierto? La similitud de esto, uno lo que hace todo el rato es comparación de síntomas. Esto está en el principio número 3 de la homeopatía, que es la patogenesia, que es el estudio en el hombre sano. Entonces, es decir, yo a una persona lo someto a una experimentación, le doy una sustancia en una dosis ponderada. Voy a hacerlo con el café. Yo a una persona la siento ahí y le doy café. Le doy café todo el rato, en alta concentración, unos shots así de café. ¿Ok? ¿Qué le genera el café? Marisol o Eric. Si yo le doy unos shots así bien concentraditos de café a alguien. Pucha, te da taquicardia, te activa, ya. Te deja... Insomnio, el sistema nervioso. Ya. Acelera el sistema nervioso completamente, te lo desequilibra. Exacto, entonces quedas como hiperexcitado, claro, y se manifiestan cosas como lo que se llamaría, no puedo dormir, hay insomnio, quedo así pegado, ¿no es cierto? Ya, sí. Eso es la experimentación pura, cuando yo le doy a alguien en términos generales. Ok, lo que hizo Hahnemann, y que se mantiene hasta el día de hoy, que es la ley de la homeo, que significa similar, es que tomó el café y lo empezó a diluir, lo comenzó a desconcentrar, ya no tenía la dosis ponderal, ya no tenía la concentración, y lo desconcentró y desconcentró tanto que en la medida que lo desconcentraba, aumentaba su poder curativo. Es decir, como él era médico, cuando le llegaba un paciente con insomnio, no porque había tomado café, sino porque el insomnio se lo agarró por otra cosa, una alteración del sistema nervioso, por otro problema. Pero él decía, esos síntomas son iguales a la experimentación que hice el café. Así que voy a dar café a esa persona, pero se lo voy a dar en dosis tan diluidas que voy a hacer que el cuerpo se encuentre con ella y regule esto que provocó. Este desorden que se generó acá, yo lo voy a regular dando pequeñas porciones para que el organismo otra vez se organice, se regule solito. Claro. Entonces, ahí está la ley de la similitud y las dosis pequeñitas. ¿Ya? Sí,
ahí Ruby está complementando con información que es la que dijiste tú, es porque el sistema inmunológico se activa y crea anticuerpos, que claro, el cuerpo está hecho para sanarse, o sea, uno se corta y el cuerpo solito, ¿cierto? Empieza, un cuerpo sano va a empezar a cicatrizar, va a borrar finalmente la cicatriz, el cuerpo está hecho para, y la homeopatía como que ayuda a que el cuerpo, a esa propiedad que tiene el cuerpo de por sí, ¿cierto? Sí, Un pero es cuerpo sano. como que hay que colaborarle, ¿no es Mm, cierto?, en el proceso. Por ejemplo, muy bueno el ejemplo, porque, por ejemplo, en una herida, un proceso de cicatrización, sabemos lo que va a ocurrir, pero puede haber algo que esté impidiendo eso, ujú, esa sana cicatrización. Entonces yo con el producto homeopático, yo puedo ayudar, colaborar a que eso ocurra en términos normales, porque a lo mejor se está demorando mucho, pero mm, puede ser por una carencia propia. Algo está impidiendo que eso que tiene que ocurrir en términos normales no esté ocurriendo. Entonces claro. yo diría como un facilitador en ese caso. Mm. Sí, Patricia Muñoz Villarroel. Yo desde la primera charla que hizo Marisol, quería decir esto, pero yo dije, debe ser, es una blasfemia. Yo sé que es muy coloquial y va a ser una blasfemia. ¿Qué Pero ves? pensé lo mismo que Patricia. Pone, es el mismo principio, yo sé que no es lo mismo, pero como que esa analogía me sirve mucho para pensarlo. Es como lo que ocurre con las vacunas, donde te inyectan algo que está inactivo, ¿cierto? Como en una dosis bien pequeñita un virus súper ¿Mm? malogrado, ¿cierto? Y pequeñito para que tu sistema comience a generar los anticuerpos. Porque lo bueno de la homeopatía es que no tiene todo esto adverso que puede estar asociado a una vacuna. Como todo el plomo y todas esas cosas que les ponen algunas vacunas. Entonces, es mucho mejor Sí, que una vacuna, pero sirve el ejemplo, creo yo. Así que, Patricia, absolutamente. gracias. Sí, si lo quieren poner de esa manera, porque yo siempre digo, las personas para darle sentido a algo, Mm, siempre tienen que buscar un recurso de que se parece a lo que ya conozco. claro, un Así que símil. no, en ese sentido yo no critico porque en el fondo Ya. es, ¿cómo lo explico? Ah, desde algo que conozco y Ujú, está muy bien. Es como funcionar así. Doy como en una dosis atenuada para que mi organismo entonces ya de alguna manera se empiece como a amigar con eso, ya no sea tan, entonces es un proceso regulatorio solito. dice súper, muchas gracias por la aclaración. Ahora, en el mundo de la homeopatía son hartas aristas, ¿ya? Porque Ujú, tengo que mirarlo con, yo les decía a ustedes al principio, antes que empezáramos, que en el mundo homeopático también hay que entrar también en paradigmas distintos, ¿ya? O sea, ya no lo puedo mirar con mi mirada alopaticista. Eh, mm, ya en el mundo homeopático también necesita que veamos esto desde un aspecto más integrador del ser humano. Y esto es bien bonito. Entonces ahí ya empieza un poco el tema de a qué dilución trabajo, y Marisol sabe mucho de eso también, ¿no es cierto? Entonces uno habla de diluciones diferentes. Los franceses saben mucho de homeopatía. O sea, a los franceses no le podéis decir, no, es que tengo ortiga en D12 y la persona buscaba en D6 y te dicen, no, no, yo necesito la D6. Pero sí es lo mismo, no, 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 porque para que la función que va a ocupar en mi organismo es muy distinta. mm. Una en C200, a una en D12, a una en D6. Ese es un mundo maravilloso porque ahí tiene que ver con que derribamos todos los mitos, que si es lento o no es lento, ¿no es cierto? ¿Y qué plano va a permear? ¿Qué voy a modificar? ¿Solo los síntomas o voy a buscar la causa? Y ahí Marisol, que es unicista, por ejemplo, yo sé que ella puede trabajar con algunas diluciones específicas en algo para manejar ciertas patologías. Pero el común de las personas podemos trabajar estas combinaciones como Rinoplex, como Simíligo para los síntomas. Entonces, aquí sí que se parece como a la alopatía, porque en el fondo es para los síntomas. Aquí no he entrado todavía en la causa. Aquí es para claro. los síntomas.
Es lo que un poco yo explicaba la vez anterior, que la garantía de utilizar estas características alopáticas a veces de la homeopatía, como en este caso estamos viendo el rinopejo, el sipiligo, se puede usar tal como dice Silvia en el síntoma, pero si ya queremos ir más profundo, llegar a la causa para poder, ojalá terminar con este desequilibrio, ya entramos a trabajar con un medicamento, en mi caso unicista, pero respeto el pluralista y el complejista igual, cada uno tiene su manera de trabajar, pero para llegar, digamos, a un equilibrio perfecto tiene que ser acompañado de un tratamiento que ya es otra cosa. Claro. Y de hecho es perfectamente combinable el uso de un medicamento complejista, como decía muy bien Marisol, como es este producto Rinoplex o Similiu complejista, se llama porque vienen varios componentes y las diluciones son bajas. O sea, por ejemplo, dice de 6, para que un poco hagamos como un poco de más educación homeopática. Entonces tiene que ver con que puede venir 5 componentes o más y una dilución bajita. Entonces te sirve para los síntomas. Y eso lo puedes combinar, por ejemplo, con una dilución alta. Una dilución alta es cuando hablamos de un C200. Supongamos, hay personas que son muy, muy alérgicas a la vida. Y aquí entramos más en el mundo integrativo y holístico. Yo a las personas que son a los olores, al tacto, a no me toquen, al frío, al calor, no, este día no me gusta, no me siento cómodo, yo les doy Nux Vomica y se los doy en C200. ¿Lo tienes por ahí la lámina para que la podamos mostrar? No la Silvia, tengo. No la tienes. No, Ya. no porque eso es más unicista. Nux, N-U-X. Ya. Y después con B corta, porque Nux Vomica, desde el estudio del biotipo, de lo constitucional de la persona, de la predisposición, es rechazo el mundo en que vivo. ¿Ya? Entonces, no, este olor, este aroma, así que son hiperalérgicos ellos a todo, son alérgicos al mundo. ¿Ya? Sí, tienes razón. Son buenísimas personas. Mira, todos los biotipos estudiados en homeopatía tienen su lado virtuoso y no virtuoso, como digo yo. Entonces, uno los tiene que poner en equilibrio, ¿ya? Aquí yo no hablo negativo o positivo, sino más bien virtuoso. Todos los biotipos tienen su lado A y B. Entonces, los Nux-Vomica son un poco rechazar el mundo. Así que es el excelente medicamento para buscar la causa. Y lo puedo combinar perfecto con Similibu para el ataque de alergia, pues, porque yo necesito que pase esto rápido. ¿Ya? Mientras trabajando esto más de fondo conmigo. Pero otra persona podría necesitar aurum, o no, Marisol. Aurum lo sacan del oro, ¿ya? Ese es el elemento natural que se extrae y se diluye y todo. Los aurum también son un poquito particulares. Ahí hay un poco de omnipotencia, ¿no es cierto? Y caen un poquito en depresión también. Entonces, quizá otra persona necesitará desde ese biotipo, desde ese medicamento homeopático unicista, el aurum, pero lo va a tener que tomar en C200, más Rinoplex, por ejemplo, para la rinitis alérgica de su estallido, de lo agudo. Y así, entonces, se puede combinar. No sé si ahí puedo, de alguna manera estoy respondiendo quizá algunas. Sí, estás respondiendo un montón de dudas que están, vamos sacando como a 5 de grupo. Acá hay un tema que tocaron las chicas en la charla anterior. Porque está preguntando Mabel, creo que era, si se puede tratar el lupus. Entonces, a lo mejor que podamos hablar de en qué casos no podría yo tomar medicamentos homeopáticos. ¿Para qué está contraindicado? Respuesta definitiva y rápida: la homeopatía no está lo puedes tomar en todos los casos. Ya.
no hay contraindicación. Tiene, como ya decía, excelente tolerabilidad y compatibilidad farmacológica. No hay caso en que no se pueda tomar producto homeopático. Son absolutamente, si bien es cierto, no, a ver, ¿cómo te explico? Están hechos de algo, de la naturaleza, ya lo decíamos. Una persona puede ser alérgica a cualquier componente de la naturaleza, igual, pero el hecho que lo hagan tan diluido, prácticamente son inocuos desde ese aspecto, ¿ya? No me gusta usarla mucho esa palabra, pero no hace daño. Y puede acompañar cualquier padecer, cualquier patología, desde cualquier ámbito y con cualquier tratamiento que ya esté llevando la persona. Ahora, si me sirve en el lupus, sí. Pero cuando tú lo miras, sin dejar quizás su medicamento que está tomando como de fondo, pero sí para mejorar muchas otras condiciones que favorecen incluso que el medicamento que esté tomando tenga mayor eficacia. Mira lo que estoy diciendo, o sea, cuando yo tomo un producto homeopático, ayudo quizás a otro, porque preparo mi organismo, mejor todavía. Y yo siempre lo digo, los diabéticos, por ejemplo, que tienen que tomar su medicamento y todo, tienen que ayudarse también con medicamentos homeopáticos. Súper. María Isabel está haciendo una pregunta que ya tocaste tú la respuesta, porque pregunta si se toma durante la crisis o se puede tomar para prevenir la crisis. Tú comentaste. En el caso, sí, idealmente prevenir antes, porque tiene la ventaja de que preparo mi organismo de alguna manera, eso se llama desensibilización, como las vacunas, como alguien nos aportaba ahí. Entonces yo, si ya sé que soy alérgico a algo, yo puedo empezar antes el tratamiento para poder evitar esos episodios. ¿Y qué evito? Evito que si llegan a aparecer, no sean tan agresivos, que no se desencadene en forma tan exagerada. Quizás voy a tener un episodio, pero no, la reacción no va a ser tan exagerada. Y eso ya es digamos, una ventaja. Claro, sí, claro que sí. Y en las crisis también se toma, cuando estoy en plena crisis, y la homeopatía tiene una característica bien particular, tiene las dosis SOS que le llamamos, es decir, yo lo tomo cada media hora por un lapso de tiempo definido, ¿no es cierto?, cuando estoy con la crisis, y después sigo con la posología habitual. No sé si lo puse por ahí, pero ahí está. Aquí, en el simílico, 15 gotas cada 30 minutos, ¿no es cierto?, por hasta 12 veces. Mira, 15 gotas cada 30 minutos, 12 veces, si fuera mucho la crisis. Y después sigo mi dosis habitual, que son 15 gotas cada 8 horas. Por ejemplo, si alguien tiene un sarpullido porque le picó un insecto, porque le picó una abeja, etcétera, entonces lo toma como bien seguido, y después cuando pasan los síntomas, a su dosis habitual. Claro, o sea, vas donde tu mamá o donde un amigo que tiene gatitos y eres alérgico al gatito, te empiezas a preparar de antes. Sí. y ya no te va a pegar de frente esa alergia, ¿cierto? Sí, siempre los productos homeopáticos, sobre todo estas combinaciones, tienen, cuando vean las carátulas de los envases, se van a fijar que dice dosis aguda y dosis normal, porque el agudo es para esa crisis, es el SOS. Muy buen dato. Están preguntando también el tema de la grabación de los síntomas, pero eso es básicamente cuando se inicia un tratamiento, no en este caso de... No. Claro, porque acá Mira, estamos... Disculpa, dime. Silvia. Disculpa. No, estábamos hablando que tú hiciste la diferencia, ¿cierto?, entre este medicamento que nosotros podemos ir y comprar en la NOP, ¿cierto? Porque es como bien genérico, entre comillas. Para todo. Para todo, claro. Pero para tratar las causas, si tú quieres tratar un problema puntual y a largo plazo, tienes que ir con Marisol para que te puedan hacer una entrevista... Sí.
¿cierto? ¿Cómo se llama, Marisol, en homeopatía? ¿Cómo le llamas? La ¿La? repertorización. Eso. ¿Ya? Claro, Porque ahí Marisol va a investigar todo lo que consumes, lo que tomas, cómo te sí, acuestas y todo eso. todo. Entonces, aquí Silvia lo que nos está recomendando son medicamentos que nosotros podemos ir y comprar rápidamente. ¿Ya? Claro, porque, Entendiendo que son, dime, entendiendo que son naturales, ¿ah? Ujú. ¿Para dónde vamos nosotras? Que en el fondo estos medicamentos que si bien funcionan un poco parecido al alopático, no mm, dejan de ser medicamentos naturales sin efectos secundarios. Claro. Ese es el punto, dejar un poco de lado mm, el típico de ir a comprar un medicamento químico teniendo estos otros que actúan de la misma manera. Eso es importante. Claro. sí, o sea, se toma un poco de esto, claro, se parecen a los otros, ¿no es cierto?, de la vereda de al frente, digo yo, pero tienen otros beneficios por este método que se hacen. Por ejemplo, similibus, que es para la alergia en general de contacto, inhalación, picadura, ingesta, no genera somnolencia, como lo haría quizás otro, que no voy a nombrar, pero que impide, por ejemplo, andas muy somnoliento al otro día. Sí tiene una alta ventaja el hecho de que la fuente, como digo yo, el origen sea y el método sea natural. Sí, en ¿Ya? el Entonces fondo, sí yo los preferiría como ajá. de primera línea. Porque como dice Marisol, no tiene efectos colaterales. Y esa es la gracia que tiene un medicamento homeopático. Ujú. Ahora, ya el otro es entrar en el mundo homeopático más puro, como Ujú. digo yo, más ortodoxo, que es muy bonito y que ayuda mucho al ser humano y que tiene estas particularidades, que digo yo, que la homeopatía considera al ser humano como un ser indivisible, que no podemos separarnos por partes. Entonces Mm, ahí es donde entra el juego de trabajar ciertas cosas que quizás nos están generando algún síntoma. claro. Ahí Patricia Muñoz dice, yo voy a partir corriendo a comprarme Nux Vomica. Vamos a tenerlo todo en el botiquín. Sí, Ya. sí, pero ahí tiene que ver, como decía Marisol, vale la pena la repertorización. Mm, A veces uno se reconoce en ciertas cosas, pero bien vale hacer una anamnesis, una repertorización responsable y seria, porque esto es así, o sea, tomar, ya les digo, muchos aspectos para decir, yo soy desde lo similar, corresponde a una sustancia. ujú. Se requiere una expertise de verdad, estudiar mucho. El médico homeópata, la persona que se dedica a la homeopatía, estudia muchos años porque tiene que considerar muchas aristas. Claro. Eh, Dicen que es el más observador de todo, dicen que la persona y Marisol lo debe saber, que uno para recomendar un medicamento unicista tiene que ver a su paciente desde cuando tomó la hora. ¿Ya? Desde cuando está en la sala de espera, ya lo estás repertorizando. ¿Ya? Entonces, es bien bonito ese mundo. Sin Mm, embargo, la medicina ha hecho que también la farmacopea permita hacer estos medicamentos para el alivio de los síntomas también de las personas, con la ventaja que decía Marisol, que son de origen natural, que no tienen efectos colaterales y que yo optaría en primer lugar antes de tomar uno mm. de otra característica. Sí, buenísimo. Eh, Ruby nos dice ahí, muy buena charla, gracias por toda la información. Em, Gracias, Gracias por estar también. sí, pues gracias sí, de chiquillos todas y por maneras. compartir y por los corazones y los likes que sirven para que aparezcan en Facebook. Em, a ver, Tere Mosquera dice, en el sector rural se habla mucho del árbol del litre, es más un comentario que una pregunta. A mucha Ah, sí. gente, el litre dice, y se le pone, a mucha gente se le pone la piel roja y con Ajá. prurito y generalmente no se trata. ¿Hay algún medicamento homeopático que esté hecho con litro, Bueno, no? diríamos que sí, pero primero para aplacar el síntoma inmediato, similibus. O sea, ahí ya tienes con similibus,
estás al otro lado. Mm. Y claro, hay sí, pero el que más acá derechamente es Similiu, porque es de todo, este abarca todo lo que tenga que ver con dermatitis o con problemas de contacto, donde salen las ampollitas, que decimos nosotros, estas vesículas de agüita, ¿no es cierto?, por contacto con algún elemento, porque ya lo nombraba de alguna manera, tiene ortiga. Ahora, con el litre propiamente tal, sí, hay uno que tiene otro nombre en Estados Unidos, en otros lados, que se llama Rus toxicodendro, que es muy parecido, se llama, en otros países se llama sumaque venenoso, y que genera lo mismo que el litre. Y también se encuentra en el arsenal homeopático, las farmacias que expenden medicamentos homeopáticos. Valentina Valeria nos dice ahí, buenísimo, yo he probado Rinoplex, voy a ver con el otro medicamento. Gracias por tanta información. Sí, yo me había quedado con la imagen de los animalitos, entonces sirve para todo, no es solamente para estas alergias a los animales. Claro, me había quedado con los dibujos de abajo, pero ahí aparece un ají, ¿o no? ¿Es un ají? Un ají. Ya, entonces también sirve para todo tipo de alergias por contacto, inhalación, picaduras e ingesta. Así es, y Rinoplex es derechamente va orientado a la rinitis alérgica. ¿Te fijas? Por eso hicimos esa separación. Uno para rinitis alérgica y Similibus, todo tipo de alergias en general. Porque tiene el primer componente que es histamina, pero acá lo tiene diluido. Súper. Sí, ahí el Nux vomica, ¿lo dije bien? Nux vomica es para la gente que tiene alergia al mundo, ¿cierto? Sí. Los que tienen alergia a todo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el Nux vomica es un medicamento que tiene un espectro gigante. Tiene que ver con muchas patologías. El Nux vomica es el gran medicamento gastrointestinal también. Tiene que ver mucho con las úlceras, tiene que ver mucho con los trastornos digestivos. ¿Ya? Y tiene que ver con... cuando yo digo gigante, un espectro gigante, es que cuando se experimentó con Nux vomica, hubo una similitud prácticamente en todos los sistemas del organismo, en el sistema nervioso, en el respiratorio, en el digestivo, en el articular. ¿Ah? Bien universal. Bien universal. Hay ciertos medicamentos estudiados que tienen un espectro amplio, y entre esos está Nux vomica. Pero si quieres trabajar la parte mental con Nux vomica, es espectacular. Hoy me encantó a mí, yo también voy a partir mañana a la NOP a comprarlo. Fíjate que el próximo mes nosotros con el laboratorio NOP estamos trabajando Nux vomica para la parte gastrointestinal como un detoxificador del cuerpo, la parte hepática. Buenísimo como detox. Es buenísimo. Isabel Belmar pregunta, hay una sensación, dice, de más lentitud en hacer efecto de los medicamentos homeopáticos. ¿Es así o es más bien un mito? Sí, es más bien un mito. Es un mito porque por eso les decía que cuando yo necesito trabajar rápidamente, parar los síntomas de la rinitis alérgica, si tomo Rinoplex, tengo el SOS, que dice, tómalo cada media hora. Por ahí está, pusimos un comprimido cada media hora o una hora por un máximo de 12 veces. La SOS hace que funcione rápido para bajar los síntomas, ¿ya? Ese es el agudo. Y luego yo sigo con la dosis habitual, que dice un comprimido cada 12 horas, en el caso de los niños, y el adulto cada 8 horas. Entonces, cuando uno sabe utilizarlo bien, tienes los mismos resultados que esperas, o mejor que los otros, digo yo, porque no vas a tener los efectos adversos de los otros medicamentos, no estás intoxicando tu cuerpo, no estás generando otros problemas en tu organismo, y estás consiguiendo el objetivo. Por eso cuando yo digo son eficientes y son seguros, no son solo palabras, no es solo marketing la cosa aquí, es efectividad de verdad. También las personas a veces sienten que los medicamentos tienen que ser milagrosos, y no.
Cuando uno está frente a una enfermedad que lleva muchos años de esa enfermedad, no puede pretender que un medicamento en 2 días la cure. Esto es de larga Eso es data, claro. son enfermedades de larga data. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. Un resfriado se me puede pasar, porque me dura Sí. poquito, pero si ya tengo yo un problema inmunológico que afecta a mis pulmones, o mis pleuras, o mis bronquios, va a requerir de mucho más tratamiento, un poco más largo, pero no significa que sea más lento. Sí. No, hay un mal concepto ahí, es un mal concepto, de verdad, definitivamente. Los medicamentos homeopáticos en esta fórmula sirven para manejar los síntomas y lo hacen tan eficientemente y de manera tan segura cuando lo necesites y cuando yo hago un trabajo ya de fondo, que ya hemos conversado un poquito en este conversatorio, cuando yo quiero trabajar algo que está dentro de mis creencias más arraigadas en mi mundo y que hacen que yo sea de una manera como soy, ahí yo tengo quizá un trabajo que es más, no lento, es más largo. Más de largo plazo. Como decía Marisol. Claro, ya, pero yo lo puedo ir manejando con estos medicamentos para mis síntomas. Es súper bueno igual recordarlo. Lo hemos tocado en todas las charlas de homeopatía, lo hemos hablado con Marisol, pero es súper bueno recordarlo, que esto que acabamos de decir, esto que acabamos de hablar. Y yo iba a poner un tercer punto, porque tú tocaste uno, Silvia, tú, Marisol, otro, pero también puede ser en el caso de cuando se están tratando las causas, y yo acá tomo responsabilidad de mis palabras. También puede ser por lo que te están prescribiendo, porque no todos los homeópatas son secos homeópatas. Entonces, por eso también la importancia de que puedan asesorarse con las personas correctas, porque ahora en cualquier centro, en cualquier lugar, hacen un curso de homeopatía de un día y evidentemente que no es lo mismo. Evidentemente que hay que buscar las personas correctas, idóneas. Respecto a que eso genera también en la gente todos estos mitos, ¿no? Y bueno, por eso mismo nosotros estamos implementando en Vital Nativa el curso de homeopatía de 1 año a contar de enero del 2021. Más adelante vamos a enviar una información para que tú la puedas compartir con la gente que esté interesada para que después se inscriban en el curso. Claro que sí. Ahí la vamos a compartir con mucho gusto. A ver, veamos las últimas preguntas, ¿les parece? ¿Tú las láminas ya las pasaste todas, Silvia? Yo no sé si estaban todas. Sí. Ya, para poder ir con las preguntas. Sí, en el fondo era para irles mostrando, quizás para que reconocieran un poco los productos y se quedaran con la idea. Si puedes volver a la lámina anterior, por favor, para que mostremos que esa información que diste también es importante. La otra, la que tiene la posología. Ahí está. Eso viene en el medicamento cuando tú lo compras, ¿verdad? Sí, dice sí, la en dosis aguda y para la dosis normal, ya para que lo sepan también los amigos de la casa. Así es, en el rotulado del producto. Les recuerdo que los productos son con registro Instituto de Salud Pública en Chile. Gracias que el Instituto de Salud Pública tiene los medicamentos homeopáticos dentro del arsenal de medicamentos, porque otros países puede que no ocurra lo mismo, ¿no es cierto? Y podemos disfrutar de estas bondades y beneficios de los productos homeopáticos. ¿Yo? Ahí Ruby pregunta, Ruby de la Parra, que ha interactuado harto, así que va a entrar al sorteo. Dice, ¿hay alguna página de homeópatas certificados, o cómo una persona, chicas, ustedes que se manejan más en el tema y que son homeópatas certificadas, obviamente, así que el primer dato, Ruby, que puedas contactar a Marisol o a Silvia, no sé si Silvia también haces consulta. Sí, yo trabajo en mi consulta, bueno, ahora estoy online, obviamente, porque, bueno, a mí el tema de psicología, ser psicóloga también los trato con medicamentos coadyuvantes, con homeopatía, obviamente. Yo, o sea, si estoy mirando un paciente, obviamente lo miro con los ojos de homeópata también. Entonces me ha ayudado mucho la homeopatía como recurso terapéutico y los resultados son fantásticos.
¿existe algún registro de homeópatas? Es interesante igual la pregunta. ¿Hay algún registro o que tú te puedas meter a Ujú. alguna página o que tengo entendido que en el Ministerio de Salud no tiene nada que ver, ¿cierto? ¿O sí? Marisol, te doy el pase, no sé si tienes una información. ISP están los médicos homeópatas, que lo Ya. conversamos en las charlas anteriores, que los Ujú. médicos son los únicos autorizados, digamos, por el ministerio como certificación homeopática. Sin embargo, hay muchos terapeutas que funcionan hace muchos años como homeópatas y que han hecho todos los cursos que se han Claro. presentado, tanto en la católica como en otra, de la NOP también, de la Fundación NOP, y que eso los acredita, pero no es que el ISP o el MinSal te vaya a dar una Algún... acreditación de una certificación de homeopatía, ¿ya? Entonces, En Ruby, este si quieres momento, irte... como son medicamentos, están acreditados los médicos. Ujú. Ahora un médico Ujú. están bastante más llanos a involucrar la homeopatía dentro de su recetario, ¿eh? Pero de todas Sí. maneras, Ruby, Marisol o Silvia, que llevan años de experiencia en el tema y que saben muchísimo. Bueno, también es parte de la charla mostrar el trabajo de las chicas para que puedan ver que ellas se manejan en absolutamente todo. Así que ahí se van a ir a la segura, 100%. ¿Ya? Sí, de todas maneras, es un trabajo responsable. Yo llevo 30 años en este mundo de la homeopatía. No sé qué fue primero, si la psicología o la homeopatía, pero, pero tiene mucho, me hizo mucho sentido para mi vida, desde mi experiencia. Y cortito, contarles que yo hace 30 años conocí la homeopatía para mí, me lo dio un médico homeópata cuando yo iba a tener mi hija y me dijo, parece bien coloquial, así se lo voy a decir, pero él me vio con mi guatita y me dijo, ¿quieres tener una niña hermosa? ¿Qué le iba a decir yo? Claro, ¿no es cierto? No quieres una niña hermosa, pero yo sé que es lo que integraba todo eso, que fuera sana, quizás que fuera... Y yo le dije, sí. Él me miró y me dio un medicamento para mí, en C200, me dio un unicista, porque él era unicista. Y yo lo empecé a tomar sin saber nada de homeopatía. A mí me hablaban en chino. Y creo que fue eso, por ahí partí. Empecé a buscar información, qué es lo que me había dado y por qué. Y cuando vi lo que me dio y de qué se trataba, yo dije, soy yo. Lo que él me dio era yo, desde Sí, lo constitucional, desde el biotipo. Mm. Y ha sido el medicamento único toda la vida. Uno puede ir cambiando también, ¿ah? En el tiempo, Marisol lo debe saber, puede que tú en un minuto seas un tipo de, ¿no es cierto? Pero él no cambia jamás. Es como que tus características, tú puedes cambiar a veces tu estilo es como cambiarse de ropa, pero tu carácter, lo que heredaste, es desde siempre, desde ¿ya? siempre. Sí, Claro, entonces, yo he tomado, cuando entonces tengo algún desequilibrio en mi organismo que se manifiesta en lo físico o en lo mental, está mi medicamento de cabecera. Súper. así es. Hoy ha estado muy interesante la charla. Valentina Valeria dice que bueno que ahora se maneje tanta información sobre las alergias. En mi niñez, aparte de mis alergias, sufrí los malos diagnósticos médicos que me trajeron muchas complicaciones. Claro, Si quieres, sí. para que nos veamos un poquito más grande, ya que Dejo vamos de a ir compartir. cerrando, sí, deja de compartir Ya, para que volvamos a la pantallita y donde aparecemos todos perfecto. más grandecitos, ¿ya? Así que Silvia, ha estado de verdad muy interesante. Gracias Marisol por hacer las gestiones. Recuerden que tenemos los... ¿Nos puedes contar, Silvia, para la gente que se lo gane es un Nasoplex? Son 3 Nasoplex, Ujú. ¿sí? Para más o Sí. menos para qué sirve. Uy, el Nasoplex, ahora que hablamos de la alergia, Ajá. ayuda también, porque es agua salina, ¿no es cierto? Pero que está hecha también con extracto de aloe y de chamomilla, entonces genera también una descongestión Ay, te me pegaste, parece. nasal. Maris.
Marisol. ¿Ya? Ya, es que se pegó Silvia, parece. ¿Se pegó? Sí. Ahora sí. Silvia, ahí volviste. Es un descongestionante nasal. Ya, es un descongestionante nasal que tiene agua salina, ¿no es cierto? Un producto sueco que trajo Nop Laboratorio, pero con componentes naturales. Ujú. Tiene extracto de aloe y de chamomilla. Entonces también te genera esta sensación de frescura, de que te va a hidratar, ¿no es cierto? Así que ayuda cuando hay congestión nasal, de limpieza nasal, en toda época del año, sobre todo ahora que empieza la primavera. Sí. Excelente, porque estos son los productos que nos mandó Sí. Gentileza de Nob Laboratorio. Wow. Es Así un que lujo eso, es un lujo, yo digo, tener sí, Nasoplex, maravilloso. de verdad, un producto muy, muy Muchas bueno, gracias por muy, los muy dos. bueno. Ah, no, son tres. Vamos a entregar los tres. Yo también quiero uno. Claro, vamos. No hay premio. Sí. Eh, los vamos a dejar después porque obviamente hay que hacer una tómbola para que se transparente esto. Así que a todas las personas que estuvieron comentando, compartiendo, vamos a sortear estos productos Gentileza de Nob Laboratorios. ¿Ya? Ujú. Marisol también nos tenía una invitación. Delante nos hizo un spoiler, pero ahora te doy la palabra, Marisol, para que nos puedas contar bien, con lujo de detalle, lo que se nos viene en enero. Como se ha despertado mucho interés por el tema de la homeopatía, nosotros vamos a iniciar un curso en enero del 2021 de homeopatía para todos los terapeutas que quieran prepararse y poder conocer mucho más de este mundo y poder entregar con conocimiento, poder decir que un medicamento es o no es para tal o cual persona, con responsabilidad, porque la verdad es que todos esos mitos que vimos el otro día han sucedido por estos cursos express de 2 horas, 4 horas y ya te certificas de homeópata, no es así. Esto, incluso un año es poco. Nosotros nuestra idea es poder hacerlo durante un año la formación y al año siguiente con talleres que puedan ir complementando sus conocimientos. Así que Súper. desde enero, bueno, ya vayan haciéndose la idea, vayan juntando, preguntando ahí a Marisol para que tengan todo bien clarito y puedan comenzar, amigos terapeutas, en enero esta formación de un año que va a estar buenísima. Tengo entendido, Silvia está también ahí, ¿o no? ¿Trabajan Sí. juntas? Sí. Entonces, estas Sí. dos crack de la homeopatía, ustedes las van a tener de profesoras. Ah, Profesionales que van son cuatro profesionales, miren. Somos 4. Y de la misma calidad de aquí de Marisol y Silvia. Así que va a estar buenísimo. Entonces, en enero 2021 comienza la formación para homeópatas. ¿Ya? Gracias, Marisol. Bueno, yo les quiero agradecer en nombre de toda la comunidad. Gracias, Silvia, estuvo muy interesante, perdón. Marisol, muchas gracias por las gestiones, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por el cariño, por la buena disposición. invitar. Valentina dice ahí, voy a estar esperando la información del curso. Yo tengo otra alumna también, Aurelia, que también me está preguntando siempre. Así que ya apenas tengas el afiche, vamos a compartir la información. Y también si ustedes quieren asistir a una sesión virtual en estos minutos, ¿cierto? Porque por el tema pandemia, ustedes pueden contactar a estas dos grandes profesionales, Silvia y Sí, Marisol. está bien. ¿Ya? Muy Así bien. que nos despedimos de los amigos. Yo les voy a pedir que nos quedemos unos segunditos más nosotros, ¿ya? Para que podamos Perfecto. hacer el feedback cortito. Y nos despedimos de los amigos. ¿Les parece? Así que muchas gracias a todas las personas de Facebook que nos acompañaron y que reaccionaron y que nos hicieron sus preguntas. ¿Ya? Chao. Un besito grande. Chao, yo gracias, también me comunidad. Chao, despido. chao. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.